Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. El 17 de octubre de 2014, en un artículo publicado en nuestra prensa bajo el título La Hora del Deber, el comandante en jefe Fidel Castro escribía: el personal médico que marcha a cualquier punto para salvar vidas, aún a riesgo de perder la suya, es el mayor ejemplo de solidaridad que puede ofrecer el ser humano, sobre todo cuando no está movido por interés material alguno. Sus familiares más allegados también aportan a tal misión una parte de lo más querido y admirado por ellos. Un país curtido por largos años de heroica lucha puede comprender bien lo que aquí se expresa. Los héroes de aquella aventura, pudiéramos decir, de aquella misión médica, los cubanos que fueron hasta África a combatir el ébola, están regresando a la patria. Algunos de ellos tenemos el placer de que estén esta tarde con nosotros aquí en la mesa redonda para compartir con ustedes sus testimonios de lo que significó esta misión médica y humana en las entrañas de África, allí en Liberia y en Sierra Leona, también en la República de Guinea, donde los médicos cubanos han escrito una hermosa página de solidaridad. Tengo el placer de que nos estén acompañando hoy en nuestra mesa redonda el doctor Jorge Juan Delgado Bustillo, quien fue el jefe de la Brigada Médica Cubana Henry Reef en Sierra Leona y es el vicedirector de la Unidad Central de Cooperación Médica del Ministerio de Salud Pública. También está con nosotros un hombre cuya vida y cuyo destino fue seguido por millones de cubanos a lo largo de los días en que se supo de su enfermedad, de su contagio con la enfermedad del ébola. El doctor Félix Báez Arría, especialista en medicina interna del Hospital Militar Central, doctor Carlos Juan Finlay, y también quien estuvo cumpliendo misión solidaria, misión internacionalista con los pacientes de ébola en Sierra de Leona. Me acompaña esta tarde también el licenciado Jorge Martínez Cruz, licenciado en enfermería, que estuvo cumpliendo misión en el enfrentamiento al ébola en Sierra Leona y en la actualidad labora en el Hospital General Docente Iván Portuondo en San Antonio de los Baños, Artemisa. Y también me acompaña el doctor Ronald Hernández Torres, especialista en medicina general integral, quien estuvo trabajando en la misión solidaria de combate al ébola en Liberia. Es actualmente, trabaja en el Departamento de Atención Primaria de Salud en la Dirección Provincial de Salud en la provincia de Las Tunas. Con ellos cuatro estaremos compartiendo los testimonios, acercándonos a lo que significó estos más de 6 meses de presencia cubana en el África en el combate contra el ébola, y quiero aprovechar también para darle la bienvenida y transmitirle nuestro reconocimiento a otros médicos, enfermeros y personal de la salud cubana que estuvo en estas misiones solidarias en los 3 países africanos combatiendo el ébola y que están acompañándonos aquí como invitados en nuestro estudio. Los invito a ustedes a que nos acompañen en esta mirada humana a lo que significó la misión solidaria de Cuba en combate al ébola en el África. Antes de entrar en el tema de hoy, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. El general de ejército Raúl Castro Ruz continúa su visita oficial a Rusia y hoy fue recibido por el primer ministro de ese país, Dmitry Medvedev. El presidente de los consejos de Estado y de ministros, Raúl Castro Ruz, sostuvo este martes conversaciones con el primer ministro de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, en la casa de recepciones del gobierno. Después del saludo, Raúl agradeció al gobierno la invitación a la gran parada militar que se celebrará con motivo del aniversario 70 de la victoria sobre el fascismo. Muchas gracias por su invitación. Rusia ha mostrado interés en continuar e incrementar la cooperación con Cuba, fundamentalmente en la exploración de petróleo en aguas profundas, instalar nuevas unidades generadoras de electricidad para modernizar algunas termoeléctricas del país, a la vez que está interesada en productos de la biotecnología cubana. Posterior al encuentro privado, el presidente cubano y el primer ministro ruso se reunieron con las delegaciones de alto nivel de los 2 países. Medvedev agradeció la presencia del líder cubano en Rusia. Me gustaría
quería agradecer de todo corazón por su atención de forma tan atenta a nuestra celebración del 70 aniversario de la victoria y también la posibilidad de debatir diferentes asuntos. Muestran interés Cuba y Rusia en incrementar la cooperación en importantes sectores económicos. Desde Moscú, Orifuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, nuestra noticia del día, esta importante visita de Raúl a Rusia en ocasión del 70 aniversario de la victoria sobre el fascismo. Mañana se espera ese encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin. Vamos ahora a entrar en el tema de nuestra mesa redonda de hoy, esos testimonios de quienes tuvieron la honrosa misión de representar a Cuba y a su medicina en este combate de la humanidad contra el ébola. Resulta motivador la experiencia que vamos a vivir, pero además resulta bastante alentador la preparación que se nos ha dado por parte de la Unidad Central de Colaboración Médica, por parte del Instituto Pedro Coury y por el resto de los profesionales, profesores, expertos que se han dedicado durante estos días a prepararnos. Sinceramente tengo que decirle, no vacilé. La familia se quedó callada y yo le respondí automáticamente a la doctora Magdalena Salazar, que es actualmente la directora municipal del municipio Ciudad Nicún, Camagüey, que yo estaba en la lista, que me pusieran en la lista. Colaboradores recibirán estar seguros 100% de que no vamos a enfermarnos y queremos transmitir a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, de que así será. Usted lo vio aquí en la Mesa Redonda. Bueno, eran los testimonios de nuestros médicos y personal de la salud antes de partir a la misión que cumpliría en África. Era el segundo semestre del año 2014, se alistaban las brigadas médicas cubanas para partir hacia Liberia, Sierra Leona y la República de Guinea, y entonces escuchábamos esos testimonios. Jornadas en las que se preparaban para ir a acometer esa misión. Algo en lo que también están involucrados ahora mismo otros médicos cubanos. Hemos conocido hace unos minutos por autoridades del Ministerio de Salud Pública que en las próximas horas será abanderada una brigada del contingente internacional especializado en el enfrentamiento a desastres y grandes epidemias Henry Reef, que partirá hacia Nepal con un hospital de campaña que incluye servicios de una unidad quirúrgica, esterilización, unidad de cuidados intensivos, posibilidad de diagnósticos que incluye rayos X, laboratorios semiautomatizados y ultrasonido, así como áreas de consulta y rehabilitación. La brigada estará compuesta por 48 colaboradores, de ellos 22 médicos especialistas, todos con experiencia en varias misiones solidarias por el mundo. En las próximas horas será abanderada esta brigada médica del contingente Henry Reef, que irá a Nepal también a brindar su ayuda solidaria, como lo ha hecho la medicina cubana a lo largo de estos más de 50 años de revolución. Pero la experiencia, sin dudas, del enfrentamiento al ébola ha sido una de las más duras y también de las más heroicas que han cumplido los médicos cubanos. De ella queremos hablar ahora en esta mesa redonda y me gustaría empezar con el doctor Delgado, que tuvo la misión, primero de ser uno de los 3 primeros cubanos que llegaron a preparar el terreno para el enfrentamiento, y después además iba ya con la misión de ser el jefe del contingente que estaría en Sierra Leona. ¿Cómo valora usted, doctor, el espíritu de esa brigada que fue allí a Sierra Leona? ¿Cómo organizaron a las tropas? ¿Cómo fue ese momento inicial de enfrentarse a la enfermedad? Bueno, llegar 165 compañeros no era cuestión fácil, por cuanto había que preparar condiciones de alojamiento, de alimentación, y hicimos las coordinaciones previas con el Ministerio de Salud Pública, con la Organización Mundial de la Salud, de modo que ese inolvidable día 2 de octubre, a 10:20 de la mañana, cuando aterrizó nuestro avión de Cubana Aviación, transportando a nuestros hermanos, pues prácticamente ya lo teníamos coordinados todo para su distribución en distintos lugares de alojamiento. Y ciertamente fue bastante complicado, porque es un país muy deprimido económicamente y con muy pocas posibilidades de alojamiento. Pero bueno, se logró, nuestros compañeros directamente del aeropuerto fueron a sus lugares
y de inmediato empezó un proceso de entrenamiento. Habían tenido varias jornadas de entrenamiento acá en La Habana, en el IPK, dirigidas por el doctor Jorge Pérez, por autoridades sanitarias de nuestro país e incluso expertos internacionales. Pero tuvieron que llegar allí y volver a un periodo de preparación para adaptarse a las condiciones en las que trabajarían. ¿Cómo fue ese periodo? Así mismo fue. Ya nuestros compañeros teníamos el adelanto de que habían hecho ese entrenamiento y cuando llegaron, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y el equipo de prevención e infección y control de infecciones y nuestros propios expertos, pues se hizo un nuevo entrenamiento. Ese entrenamiento rápidamente, te puedo decir que fue un entrenamiento teórico, conocimiento, una repetición de lo que aquí ya se conocía, un entrenamiento con el uso del equipo de protección personal, el EPP, vital para garantizar la bioseguridad de nuestros compañeros, y después un acercamiento en los lugares de trabajo con pacientes, expacientes, o sea, sobrevivientes, que eso permitió un acercamiento psicológico. Y el último paso fue, pues, visitar las salas de ébola, ahí mismo cerca en Freetown, donde todos nuestros compañeros pasaron ya con todo el equipo de protección puesto dentro de la sala de ébola. Eso ocurrió en Freetown. Sin embargo, otro grupo que trabajaba en el hospital de Kerrytown con una ONG británica, pues también tuvo otro periodo de entrenamiento similar a este y fueron paulatinamente llegando a adaptarse al equipo. Equipo que, como le dirán más adelante, es tremendo. Mantener ese equipo. Me ha contado el doctor Vigil, que está por acá, nos contaba de la experiencia esa del uso del equipamiento. Pero usted habla de una ONG británica. Cuando llegaron allí, había algunos médicos de otros países que estaban trabajando para algunas ONG y después se incorporaron médicos, personal de salud de otros países también. ¿Cómo fue esa relación con las fuerzas médicas de otras naciones que estaban trabajando allí en Sierra Leona? ¿Cómo lograron, pues, compatibilizar el trabajo de unos y otros? Cuando llegó la brigada, estaban Médicos Sin Fronteras y pequeñas cantidades de expertos, médicos o enfermeros. Nuestra brigada fue el grupo más numeroso, más grande, más impactante que haya llegado a Sierra Leona. Posteriormente vinieron 101 trabajadores de la salud, médicos, paramédicos y enfermeros de la Unión Africana. Ya ellos llegaron a finales de diciembre. Y las relaciones de trabajo, bueno, posteriormente con esta ONG, Save the Children, británica, se inició junto con nuestros compañeros. El trabajo fue con ellos. O sea, ellos no empezaron hasta que nosotros no estuvimos presentes. Y después, en la localidad de Port Loco, se trabajó con otra ONG que se llama Panin Health, norteamericana, radicada en Boston, que también se inició con nuestra presencia. Y en Freetown tuvimos una ONG alemana, Cap Anamur, trabajando en un hospital pediátrico, en una sala de aislamiento y tratamiento de niños con ébola, que eso también fue otra experiencia más. Las tres ONG con las cuales estuvimos trabajando fueron excelentes, fueron muy exitosos, muy satisfactorios para ambas partes, porque siempre ambas partes aprendimos mucho. Incluso uno de los afanes de nuestra misión era salvar vidas al máximo, tratar de hacer el mayor esfuerzo para recuperar la vida de las personas. Inicialmente se pensaba que el tratamiento era por vía oral solamente. La hidratación, se pierde mucho líquido en el transcurso de esta enfermedad, pero nuestra estrategia, de común acuerdo con todos nuestros especialistas y por supuesto con las mismas ONG y el Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud, fue pasar a la vía endovenosa. De eso le van a hablar nuestros compañeros. Eso permitió recuperar muchas personas y salvar vidas, porque una hidratación rápida permitía recuperar el cuerpo. Pero era una hidratación más peligrosa. Sí, muy peligrosa. Esto incluso nosotros que trabajamos muy estrechamente vinculados con el centro de dirección del Grupo Central de Trabajo del Ministerio de Salud Pública, manteníamos una estrecha vinculación de trabajo, de indicaciones precisas, de directrices a cumplir, con las cuales nosotros lo consultábamos todo y por supuesto todo el mundo estuvo de acuerdo en pasar una vía endovenosa. Para eso nuestro personal médico y de enfermería se entrenó también. Se preparaban los medicamentos fuera del área de zona roja, donde estaban los pacientes, de modo que solo se llegara a aplicar. Nuestros hermanos médicos y enfermeros, contaba yo que perdimos la cuenta de quién es médico y quién es enfermero. ¿Se convirtieron en uno solo? Era uno solo. Los médicos y los enfermeros trabajaban al unísono, atendiendo integralmente al paciente,
que lo dirá nuestro compañero enfermero ahora, y se canalizaba la vena. Pero todos esos compañeros trabajadores de la salud de otras ONG y los nacionales se quedaban maravillados por la facilidad, la experiencia, la experticia, las habilidades que tenía nuestro compañero para canalizar una vena o para pasar una... Me decías que todas esas ONG y todas las instituciones hospitalarias querían a los médicos y a los enfermeros cubanos, querían que trabajaran allí. Sí, había el prestigio ese que usted decía al principio, de esos 50 y tantos, casi 55 años. Ahora cumplimos en mayo 52 años. De 53 años de inicio de la colaboración médica, precisamente en Argelia, en 1963. Cuando nuestro personal médico llega a trabajar a cualquier lugar, como llegará ahora a Nepal, ya es un sello de garantía, por la humildad, la honestidad, la seriedad, el humanismo, el desinterés, poner la vida en función de atender a los pacientes. Eso va a ser nuestra brigada que va para Nepal ahora, la que está haciendo en Chile ahora mismo. Y esta también lo hizo así, con un total despego, claro, cumpliendo los protocolos de seguridad, protegiéndose mucho con el equipo, con una enfermedad extremadamente letal y transmisible, y sabíamos que estábamos enfrentando a un enemigo que teníamos ahí enfrente. Bueno, nuestros compañeros fueron queridos en todas partes, buscaban sus consejos, buscaban su experiencia, querían saber cómo lo hacíamos nosotros y se quedaban muchas veces sorprendidos. Y nunca habían valorado, muchas de estas personas de ONG que no conocen del trabajo de la Brigada Médica Cubana, del desempeño de nuestro personal médico. Repito, esa solidaridad, ese humanismo con que se atendía a los enfermos. Usted hablaba de la comunicación con el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo era esa comunicación? ¿Era permanente? ¿Había una atención desde La Habana a todo el accionar de la Brigada Médica en Sierra Leona, en Liberia y en la República de Guinea? En esos tres países, así mismo es. Diariamente se emitía un parte diario. Nosotros reportábamos a diario 3-4 páginas de un informe que nos aprobó la dirección del ministerio al Grupo Central de Trabajo, donde se reportaba todas las incidencias, cuántos pacientes habíamos atendido, la salud, la alimentación, cómo se durmió, cómo estaban los transportes, cómo estaban las coordinaciones con el Ministerio de Salud, con la Organización Mundial de la Salud. O sea, se daba un parte diario que nos acompañaba y por supuesto nos emitían indicaciones también precisas de trabajo, consultas que le hacíamos sobre distintas situaciones dinámicas que se nos presentaban y bueno, este es un grupo que nos dio el apoyo. También mantuvimos un estrecho contacto con nuestro embajador radicado en Ghana y la dirección de nuestro gobierno asignó tanto para Liberia como para Sierra Leona un encargado de negocios. Porque no teníamos embajadores en esos dos países. No teníamos embajadores, pero tuvimos un gran respaldo ahí del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo valora usted la actuación de toda esa brigada médica allí en Sierra Leona y el impacto en términos médicos, en términos de salvar vidas que tuvo ese trabajo? Nosotros lo valoramos de muy positivo. El impacto es enorme. Además quiero señalar que este grupo de médicos y enfermeros se constituye en una fuerza médica experta, especializada para contingencias de carácter epidemiológico, como esta circunstancia que hemos enfrentado. Y le puedo decir que se atendieron miles de personas que nos atendían, que se llegaban a nuestro centro. Estábamos en 4 lugares distintos, ubicados, dispersos a nuestra fuerza, teníamos que tener un control constante sobre el trabajo de ellos y se lograron salvar 369 personas con ébola, confirmados con ébola. Hacíamos un cálculo y yo decía que por cada cubano de los que estuvimos ahí se salvó 2,2 nativos, 2,2 hermanos de Sierra Leona, se les salvó la vida por ese trabajo esmerado, dedicado, atención. Salvar una vida era muy importante. Nuestros compañeros luchaban por las vidas y cuando a veces mejoraban los pacientes y después venía una complicación de la enfermedad y fallecía, nuestro personal médico lo sentía mucho, lo sufría y lo lloraba también.
por esa sensibilidad. Y el grupo nuestro que trabajó en el hospital pediátrico en Freetown con niños también. Ha sido tremenda experiencia. Una experiencia muy sensible. Este fue un personal médico también como todo, pero muy dedicado porque estaban atendiendo niñitos que además no solo llevaban con ébola, llevaban con malaria, con otras enfermedades transmisibles. Yo valoro extremadamente positivo el resultado de nuestra misión, el impacto que se quedó en el país, las expresiones de agradecimiento de las autoridades máximas del gobierno de Sierra Leona, así como de la Organización Mundial de la Salud. Lo valoró muy positivo el trabajo Cuba. La mayoría de los médicos que estaban ahí de otros países y del personal de salud que asistía iba por unas semanas, de entre 4 o 6 semanas es lo que he leído y lo que me han comentado también algunos de los miembros de la brigada. Ustedes estuvieron más de 6 meses. ¿Cómo eso lo recibían esos otros especialistas que apenas estaban 6 semanas y después tenían que salir del país, ¿no? Incluso muchos de los paramédicos, enfermeros y médicos en menor cuantía, porque había más enfermeros, tanto norteamericanos como británicos, como los mismos alemanes, venían por 1 mes, 3 semanas, 4 semanas. Nuestro equipo médico los entrenaba cuando llegaban. Los que los estaban enseñando eran nuestra gente. Ya eran los expertos ahí. Exactamente, fuimos los expertos, toda nuestra gente, y fulano se fue, ahora regresó, llegó uno nuevo, y entonces los volvían a trabajar. Y eso también ocurrió a nivel de la Organización Mundial de la Salud, que venían muchos expertos, funcionarios a trabajar por 1 mes, 1 mes y medio, con los cuales también establecíamos relaciones de trabajo, y cuando ya estábamos hechos un equipo, bueno, teníamos que empezar a formar otro equipo con otros funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, sin duda son muchas experiencias, de ellas continuaremos hablando aquí en esta mesa redonda. Gracias, doctor Delgado, y les propongo que nos sigan, que estaremos hablando de lo que le pasó a Félix Báez, cómo lo enfrentó y también qué impacto tuvo en la Brigada Médica Cubana. Como decíamos en la presentación de nuestra mesa redonda, el doctor Félix Báez se convirtió en la causa de millones de cubanos cuando se supo de su contagio con la enfermedad del ébola apenas iniciada esta misión solidaria y humana allí en Sierra Leona. ¿Cómo decidió Félix Báez enrolarse en esta misión? ¿Cómo le llegó la noticia? ¿Cómo le transmitió a su familia que iría hacia el África? Bueno, realmente me encontraba trabajando. Habíamos hecho un movimiento sobre las 4 de la tarde sobre la voluntariedad de ir a Sierra Leona u otros países, en aquel momento estaba Sierra Leona solamente, y habíamos dado nuestra firma desinteresada y voluntaria, como que estábamos dispuestos a ir. Me sorprendería a las 8 de la noche en mi casa una llamada telefónica donde me decía presentar a la dirección del hospital, que iba a recibir una tarea, y cuál sería la sorpresa, que estábamos 4 compañeros esperando la dirección y nos informaron que la tarea iba a ser difícil y que estábamos designados para formar parte de la brigada que partiría hacia Sierra Leona, y como tal empezaríamos desde ese mismo momento el entrenamiento. ¿Cómo se lo comunicaste a la familia? Bueno, realmente fue algo difícil,
decirle que iba a ir a un país donde iba un enemigo muy violento que no íbamos a ver, que sufriría grandes riesgos y que la posibilidad de que pudiera morir también era real. Y bueno, que quedaron consternados, pero brindaron comprensión. Bueno, esa es la carrera que tú cogiste como médico, tienes que ir a salvar vidas, esa es tu tarea y tienes que cumplirla. Una familia de médicos, además, tu esposa, tu hijo. Cuando estabas en el entrenamiento, Félix, ¿pensaste en algún momento en esa posibilidad, en la posibilidad de enfermarte, en la posibilidad de contagiarte con el virus? ¿Cómo fue esos momentos previos a la salida hacia África? El entrenamiento en el IPK fue muy riguroso, paso por paso, de cómo realmente usar y quitarse el equipo de protección personal, paso a paso, y fue muy dedicado, y realmente uno siempre piensa que no le va a tocar y que tienes que hacer las cosas bien para que no seas infectado, pero por los azares de la vida esas cosas pasan. Cuando llegaste allá a Sierra Leona, ¿qué fue lo que más te impactó de la situación epidemiológica que había? Primero, era un pueblo muy humilde, con una infraestructura sanitaria muy endeble, el acceso a los servicios médicos era muy difícil, quedaba muy poco personal médico allí, unos habían fallecido, otros habían emigrado del país, la situación se tornaba muy difícil, había pocos centros de tratamiento, las posibilidades reales de atender a los pacientes de ébola como se debía hacer no existían. Cuando se da la información, o sea, cuando recibes la información de que estabas contagiado de ébola, ¿qué pensaste? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué había pasado en esos días? Bueno, realmente yo empecé a trabajar el día 5 en Kerrytown. Ahí atendimos los primeros casos de ébola. 5 de octubre. El 5 de noviembre. ¿De noviembre? Sí, ya estabas en entrenamiento, un mes de entrenamiento, sí. Y después empiezas. El 5 de noviembre se inaugura el centro de tratamiento de ébola de Kerrytown y empezamos ese mismo día a atender pacientes. Pacientes extremadamente graves, altamente infectados, muy contagiosos, y los atendimos, fueron los primeros pacientes que se recibieron allí, se empezaron a tratar. Que se recibían por cientos allí. Que se recibían por cientos, pero ese era el primer centro de tratamiento que había abierto en ese momento, con todos los requerimientos posibles, lo mejor posible. Y habíamos estado certificados para trabajar allí por la OMS y por Save the Children. El trabajo fue muy intenso, muy agotador, habían altas temperaturas, era muy difícil trabajar y siempre lo hicimos en pareja. Unos cuidamos del otro. Eso fue muy importante y creo que eso sirvió para toda la misión, la cooperación como hermanos que hicimos allí. Cuando recibes la noticia de que estabas contagiado con el ébola, ¿la esperabas? Es decir, ya tenías fiebre, imaginabas que estabas enfermo de ébola, ¿quiénes te acompañaban? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, el día 11 de noviembre, la Dirección del Ministerio de Salud Pública en Cuba decide que fuéramos una avanzada a Por Loco, un distrito con una alta incidencia de ébola y con pocas posibilidades de atención médica en ese momento, y hacia allá nos encaminamos por decisión del gobierno de doctor Felipe Delgado, doctor Luis Escalón y yo. Yo que te conté una experiencia previa de trabajo ya en Kerrytown y fuimos allá a buscar otras locaciones de trabajo para asegurar las condiciones de trabajo para los cubanos ahí. Llegamos al centro de Red Cross, como se llamaba el hospital en aquel momento, y empezamos a visitar el hospital que contaba con un solo médico. Habían más de 120 pacientes, menos de 100 camas, la situación ahí era muy difícil y empezamos a trabajar buscando otras posibilidades y cómo podíamos llegar ahí en las mejores condiciones posibles. Así estuvimos visitando el hospital cerca del día 11 hasta el 16. El 16, en horas de la madrugada, comienzo con fiebre, escalofrío, que duraron pocas horas, realmente duró muy poco. Y ya me comunico con el doctor Felipe y el doctor Luis, empezamos a evaluar las posibilidades de que estuviera infectado o con malaria o con ébola. Me hice el test de malaria allí, que fue negativo, un test rápido, y rápidamente contactamos con el centro de Kerrytown para ingresar y hacer el test de ébola. Ya las posibilidades eran más reales, había más por ciento de probabilidad de que estuviera infectado. El mismo lunes fuimos al centro de tratamiento, me hicieron las primeras pruebas, todo indicaba que podía estar enfermo, y a las 8 de la noche supimos que realmente este había sido positivo. Eso fue, primero no nos sorprendió tampoco porque ya estábamos casi preparados. Yo convencí a mis compañeros de trabajo, les decía no se preocupen, esto va a dar positivo, no me queda otra alternativa.
y yo me voy a curar, me voy a poner bien y vengo con usted a terminar la tarea. ¿Cómo recibieron ellos la noticia? Porque estaban contigo, estaban compartiendo contigo toda esa labor y podían tener el riesgo también de haberse contagiado. Realmente la noticia corrió como pólvora, se sabía en Cuba, sabían todos los integrantes de la brigada, estaban muy consternados todos, todos estaban muy visiblemente afectados. Empezaron a pensar, bueno, si Félix se enfermó, cualquiera solo puede enfermarse también. Fueron momentos difíciles para toda la brigada. Cuando se da ya la confirmación, ¿cómo tú valoras todo el proceso ese de tratamiento que se te dio, el seguimiento desde las autoridades de salud cubanas, las autoridades allí del propio país? ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, fui atendido en el centro de Gerrytown por especialistas de la Armada Británica. Recuerda al doctor Tom Fraser, quien se comunicó rápidamente conmigo, conversamos muchísimo las posibilidades reales de que hubiera complicaciones y decidió, junto con las autoridades, a ver cómo se podía lograr una mejor atención. Incluso él mismo fue el que me canalizó una vena profunda, una vena subclavia en el cuello, me hizo un sondaje vesical, unos procesos muy bien hechos, muy profesionales, que me acompañarían durante todo el ingreso en Ginebra. No tuvo que haber ningún reemplazo, eso me sirvieron hasta el final de mi tratamiento y la atención fue muy buena ahí en Gerrytown. El día 21 me trasladan para Ginebra, después de un azaroso viaje, primero en ambulancia, después en avión. Para mí las horas fueron interminables, llegué muy agotado a Ginebra por el viaje, estaba con mucha toma del estado general y estaba sufriendo signos de encefalitis. Llegué allí y la atención fue muy esmerada, muy profesional. El doctor Jerón Pullín y sus ángeles, como le decía yo, que eran sus enfermeros y sus médicos, me atendieron minuto a minuto. Ahí comprendí una vez más que una mano amiga puesta sobre el hombro cura más que cualquier medicina. El segundo día, prácticamente cuando logré despertarme, cuando sería mi sorpresa que a mi derecha me llamaba por teléfono el doctor José Pérez, un especialista en la materia, una autoridad reconocida internacionalmente, y que me decía que todo estaba bien, que ahí estaba él, que cualquier problema, bueno, era un cubano más que estaba allí. Y yo me sentí muy confiado, muy seguro, y a él le comuniqué una vez más que no se preocupe, profe, yo me curo y regreso con los míos a Sierra Leona. Y nunca me sentí solo, porque además del doctor José Pérez, estaba todo el personal de la misión permanente en Ginebra, que día a día hablaban por teléfono conmigo. Ana Yancy y su tropa. Ana Yancy y todos sus trabajadores, muy atentos en todo lo que hiciera falta. Y bueno, estuve cerca de 15 días ingresado en Ginebra. Una evolución muy buena, los primeros días muy complicados, pero espectacularmente al tercer día todo salió bien. ¿Por qué esa convicción de Félix de que él regresaría? ¿Qué era lo que lo movía? O sea, ¿cómo pensaba él que después de una enfermedad que puede ser terrible, cómo pensar en volver a enfrentarse otra vez con la enfermedad? Primero, tenía un compromiso con mis compañeros. Yo les prometí volver y lo iba a ayudar si volvía también, porque le podía demostrar que el ébola no era invencible, que también dentro de nuestro propio cuerpo podíamos combatirlo y que era posible sobrevivir, y si tomaban todas las medidas nadie más se infectaría, y eso fue muy importante. Lo otro, porque he decidido volver, primero porque fue mi vocación como médico la que me hizo estar allí y no me sentía de otra forma realizado si no lo cumplía. Esa etapa final, ya después del regreso, ¿cómo la valoras? ¿Cómo la viviste? Bueno, primero, cuando regresé, realmente fue muy emocionante volver a ver a mis compañeros. Eso fue abrazo en todos los lugares que fuimos. Estuve cerca de 3 días visitando todos los campamentos cubanos, todos los hospitales, y donde quiera que haya recibí una muestra de cariño, abrazos, fotos. Aquello fue increíble, me sentí muy contento, muy alegre de volver a encontrarme con mis compañeros y que íbamos a seguir luchando hasta el final. ¿Cómo recibiste también esa parte final en la que de las decenas y decenas de pacientes que recibían todos los días en los hospitales empezó a disminuir esa afluencia y ustedes empezaron a lograr controlar en las áreas de salud esa enfermedad? Realmente fue muy bueno. A ver, primero la epidemia se iba controlando. Segundo, al ser menor el número de pacientes, teníamos más oportunidad de darle lo mejor. Inclusive llegamos a discutir junto con otras ONG
día tras día los posibles tratamientos, los posibles cambios, los casos más difíciles, las complicaciones inesperadas. Es decir, que pudimos dar una mejor atención porque las posibilidades reales existían en ese momento. No hacía al principio que había que actuar muy rápido, prácticamente sin pensar y tomar medidas drásticas para poder controlar la epidemia. Por lo menos tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posible en los hospitales nuestros. Haber salido de la posibilidad de la muerte que era posible en medio de estas circunstancias, Félix, ¿cuánto te cambió esa visión como médico de enfrentar a la muerte de tus pacientes, de enfrentar a la posibilidad de salvarlos de esa o de otra enfermedad terrible? Primero, para todo médico ser paciente es muy difícil. Y segundo, haber transitado por esos caminos y haber estado al borde de la muerte me hizo más sensible, me hizo más humano, me hizo estar más cerca de los pacientes y de saber cuánto importaba estar al lado de un paciente que tal vez iba a morir, pero podía morir con dignidad, recibir una atención médica, con una mano puesta encima y no morir solo, como morir como un ser humano, como derecho de todo ser humano a morir tratado, a morir con dignidad. Eso era muy importante. ¿Inolvidable entonces estos 6 meses dentro de tu vida? Sí, creo que es una experiencia muy bonita y nunca la olvidaré. Queda marcada en mi corazón, bueno, como quedará en todos los cubanos que estuvimos allí. Y también saber que estuvimos allí, pero no estábamos solos, aquí cuidando de nuestra familia. Y aquí me tocó a mí, no, pero 11 millones de cubanos estaban pendientes día a día y minuto a minuto de cómo estaba aquel cubano que estaba enfermo y se seguía a través de las redes, a través de las noticias, de la radio, de todos lados, para saber cómo evolucionaban las cosas. Eso fue importante. ¿Te sentiste héroe? ¿Qué fue lo que te llevó al final, ¿no? En medio de todas esas circunstancias, regresar, terminar la misión y volver hoy a Cuba a seguir tu labor como médico? Bueno, héroe como tal no. Pienso que fui a cumplir una tarea que se me dio, fui a cumplir con mi deber y tenía que terminarlo. No podía ser una tarea inconclusa. Era un principio, es un principio inviolable que cuando uno empieza algo debe terminarlo. Eso es importante para todos y es muy humano estar allí salvando vidas, eso es inapreciable. Bueno, no serás héroe, no te considerarás héroe, pero para las generaciones de cubanos que hoy viven este proceso, sin dudas, lo que hiciste tú, lo que hicieron ellos a lo largo de estos meses, es una muestra del heroísmo cotidiano que tenemos en nuestro país y de los valores que también la revolución ha formado en cada uno de nuestros médicos, de nuestro personal de la salud y de todos los profesionales de la nación. Hoy están con nosotros aquí los de Sierra Leona y los de Liberia, porque los de la República de Guinea aún no han terminado su misión. Algunos están ahora pues en su etapa de regreso a la patria y están pues enfrentando ese periodo que tienen de seguimiento epidemiológico. Otros 24 miembros de la Brigada Médica Cubana Henry Riff aún se encuentran en la República de Guinea. Junto al personal de la salud de ese país y de la Unión Africana están laborando 24 horas al día prácticamente en turnos de trabajo para intentar salvar vidas. A esta misma hora, en el centro de tratamiento de Coya, los nuestros, en noble gesto solidario, están poniendo en riesgo sus vidas y redoblando sus esfuerzos para llevar a cero el número de casos. El periodista Jordani Rodríguez Laurencio, nuestro colega del sistema informativo de la televisión cubana, estuvo por allí hace unos días y nos trae esta historia de manera especial para la Mesa Redonda. El ébola ha sido una desgracia para los niños. Más de 3.500 se han contagiado y al menos 1.200 han muerto según informes de la ONU. En el centro de atención al ébola en Coya, donde labora la Brigada Médica Cubana, nos cuentan los propios médicos de la isla y de otras naciones. Es un milagro que el pequeño Abubakar Bangura haya sobrevivido. Dice que él está aquí, lo ha estado cuidando, no es su padre, tampoco su familia, que él resultó ileso, se salvó de la enfermedad recientemente y lo llamaron para poder cuidar al bebé. Et il mange très bien. L'enfant là aussi, il est content. Dormir bien, bien. Al principio estaba muy mal, pero bueno, ya está comiendo bien, duerme bien, se sonríe, juega como un niño normal. Y que se siente orgulloso, por supuesto, de todo lo que se ha hecho por el niño. Es una experiencia inolvidable, porque hemos visto muchos pacientes morir, niños pequeños muriendo, muchos salvados. La satisfacción mayor es cuando sale uno
por la puerta. Y cuando uno va a emerger en la zona roja, son momentos de tensión, son momentos difíciles, porque uno piensa en todo, en la familia, en los padres, en Cuba. Es estresante porque uno va a exponerse a un riesgo muy grande y no sabe lo que nos espera adentro. Y hay pacientes que altamente, 1% de pacientes son confirmados con un alto riesgo de complicación para nosotros. Le pido a Dios por cada uno de nosotros, por retornar vivos a nuestra tierra, porque ninguno de nosotros se nos enferme. El peso del sudor, del tiempo que uno se permanece inmerso en el área roja, y para nosotros bastante duro. Pero bueno, realmente es una tarea titánica y tenemos que llevarla adelante. Y más cuando ve un niño allá adentro. Hemos sido el centro que más niños hemos salvado, que más embarazadas hemos salvado, y entonces eso, a pesar de todo el estrés de trabajo, a pesar de todo lo duro del trabajo, eso nos da una satisfacción bastante grande. Es un orgullo, te digo, para nosotros poder estar aquí, ayudar al pueblo, y a pesar de todo el estrés, todo lo que significa para nosotros el tener que entrar al área roja y cuidarnos, entre nosotros nos cuidamos mucho, tomando todas las medidas de bioseguridad. Y la familia o el bebé que aún no conocen se convierte en ese motor que da fuerzas necesarias. Siempre que entro pienso en el deseo de llegar, de abrazarlo, de conocerlo, porque realmente es muy triste, ¿no? Pero bueno, ya llegará el momento en que esa tarea se cumpla y podré conocer a mi hijo tanto deseo que tengo por verlo. Gracias a ellos estoy aquí, por ellos lucho. Y para que ellos vean que siempre se puede hacer un poco más, un futuro mejor. Es la lucha por la especie humana. No podemos dejar solo este pueblo. Este humilde pueblo confía en los cubanos, porque Cuba está aquí hace más de 50 años, porque en este país hay sangre cubana derramada, porque en este país hay más de 3.000 personas que se han formado por Cuba y quieren a Cuba y aman a Cuba, y aman a la revolución cubana. Entonces, en circunstancias como esta, aunque uno tenga ganas de regresar a la patria, aunque uno extrañe a la familia, aunque uno tenga otros planes, pues hay que diferir todo eso y por encima de todo cumplir con el deber. Historias tristes, muy tristes a doquier, pero el hecho de poder salvar sus vidas al menos alivia tantas heridas producto de las muertes. El camarógrafo Tomás Oliveros y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde San Antonio de los Baños hasta Sierra Leona fue el licenciado en enfermería Jorge Martínez a cumplir esta misión solidaria y esta acción de enfrentamiento al ébola convocada por la comunidad internacional y a la que Cuba dio la más contundente y primera respuesta como nación. Me decía el doctor Vigil en una visita que nos hacía al equipo de Cuba Debate y la Mesa Redonda que si heroico o titánico había sido la labor de toda la brigada, la mayor expresión de esa consagración era la de los enfermeros que estuvieron allí en Sierra Leona y en los otros países. Para Jorge, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue esa labor? ¿Qué significaba para un enfermero pues tener que canalizar las venas con la tensión de que podía contaminarse, que podía pues contraer la enfermedad? La experiencia fue una experiencia titánica. A pesar de haber tenido misiones anteriores, creo que esta es una misión donde el personal de enfermería verdaderamente se creció. Como dijo el doctor Delgado, luego fuimos un solo profesional médico y enfermero. Pero la tarea del enfermero de bañar al paciente, de manipular los fluidos con mayor cantidad de veces que el médico, esto hacía que le pusiéramos mucho interés al trabajo que estábamos haciendo. Canalizar una vena implica exponerse más al virus que quizás hacerle un examen a un paciente. No digamos entonces mucho más peligroso hacer una extracción de sangre, que también prácticamente las hacíamos todos los días. Bañar a un paciente, cambiarle la ropa de cama. Esto eran tareas muy peligrosas en las que había que estar muy centrado en el trabajo que se estaba haciendo para
no contaminarnos. Me contaba Jorge hoy en la mañana que había, o sea, compartían ustedes la labor con médicos, con especialistas de otras naciones, y todos tenían una seguridad tremenda en los enfermeros cubanos, es decir, esperaban a los enfermeros cubanos para hacer esa labor difícil, para hacer esa tarea que era urgente, que era necesaria, pero que tenía que ser de manera segura. Efectivamente, Randy, nosotros llegábamos por la mañana cuando nos tocaba trabajar el turno de la mañana fundamentalmente, y estaban ya esperando por nosotros con las venas que había que canalizar, con las extracciones de sangre que había que hacer. Prácticamente hasta que no llegábamos nosotros no se hacían esos procederes. Ellos tenían una inmensa confianza en el personal profesional cubano, de la brigada cubana que estábamos allí. Entraban con nosotros también a adquirir experiencia con nosotros, estaban al lado de nosotros, no tuvimos ningún problema con eso. Compartimos la atención a los pacientes con todos los profesionales de todos los países que estaban ahí, y siempre ellos con una gran admiración por el trabajo profesional de la brigada cubana. Cuéntame, Jorge, ¿cómo era ese proceder? ¿Cómo tenían que entrar al hospital? ¿Cómo era ponerse el traje, quitarse el traje? ¿Cómo eran esos momentos? Esos eran los momentos más difíciles de la atención al paciente. Nosotros prácticamente demorábamos 30 minutos en vestirnos. 30 minutos. 30 minutos en vestirnos. Nos vestíamos, como ya habló el doctor Félix, de pareja. Siempre trabajábamos un dúo de cubanos. Se nos unían los nacionales, también los profesionales de las ONG que estaban, pero nosotros ese dúo, que al menos en la brigada tratamos de mantenerlo desde el principio hasta el fin. Yo casi siempre tuve la misma pareja de trabajo, a pesar de que tuvimos que intercalar en otras ocasiones con otros compañeros, pero prácticamente tuvimos casi siempre la misma pareja. Así fue una experiencia que nos sirvió de mucho. 30 minutos en vestirnos, porque revisar cuando uno estaba vestido, revisar al compañero, eso era muy importante. No podía quedarte 1 milímetro de piel sin que el traje lo cubriera. Esa era una parte muy importante. Entonces, vestidos, revisados los dos, nos ponían la hora de entrada y entrábamos a la sala. Hacíamos el trabajo que íbamos a hacer, íbamos pasando de sala en sala, sacábamos la sangre, canalizábamos las venas, limpiábamos a los pacientes, los cambiábamos de ropa. Muchas veces le dábamos la comida, porque por el estado tan crítico en el que estaba, hay que darle la comida en la boca. Esa hora de comida era bien trabajosa. Y luego salíamos. Desvestirse entonces era la parte más peligrosa de todo el procedimiento. No era estar con el paciente. Porque podían venir contaminados. No, de hecho siempre sales contaminado. Siempre sales contaminado. A la vez que entras a un área roja, puedes considerarte ya contaminado cuando sales, aunque no hagas ningún proceder. Entonces desvestirse era una tarea bien difícil, en la que uno tenía que estar centrado. Te digo que ya salíamos prácticamente con lo último del oxígeno, bien agotado físicamente. ¿Qué tiempo estaban dentro? ¿Más de una hora? Una hora en lo que te viste, y luego te desvistes, prácticamente llegas a casi 2 horas, hora y media. ¿Temperatura en el exterior? Estamos hablando de más de 30 grados de temperatura. ¿Y con ese traje deben estar más de 40 por lo menos? Más de 40. Bueno, te comento que cuando sales, prácticamente que te quitas el traje, dentro de cada una de las botas tienes casi siempre más de medio litro de sudor. En la hora de las 12 del día, 1 de la tarde, en la hora de extremo calor, sales bien agotado físicamente. Cuando terminas, prácticamente te tomas 2 litros de agua enseguida. Entonces la hora de desvestirse, el tiempo de desvestirse luego eran casi 30 minutos más. Lo hacíamos con un nacional al frente que siempre estaba constantemente guiándote los pasos que tenías que hacer, constantemente lavándote las manos con cloro, constantemente teniendo mucha precaución a la hora de quitarte el traje, porque es la parte más peligrosa. Es la parte más peligrosa porque ese traje se considera contaminado, y llega un momento que tienes que manipularlo únicamente con un guante que te queda puesto. ¿Cuántos guantes se ponían? 3 guantes. 3 guantes. Canalizar una vena con 3 guantes es bastante difícil. Pierdes la sensibilidad. Suma a los niños muy difícil, extremadamente difícil. Entonces la hora de quitarse, el momento de quitarse el traje, era muy importante estar centrado en lo que se estaba haciendo. Y para ustedes, la noticia, para los que estaban en Sierra Leona, primero de la enfermedad de Félix, después de la muerte de uno de sus compañeros enfermeros, ¿qué significó? ¿Les dio miedo?
¿Cómo enfrentaron eso? Sí, no podemos decir que no sentimos miedo, sentimos miedo. Félix fue mi compañero de trabajo, el primer día de trabajo lo hicimos juntos, prácticamente los 2 primeros pacientes que atiende la Brigada Médica Cubana lo recibe Félix, que lo va a buscar afuera del hospital más de 150 metros, lo recibimos adentro nosotros. La noticia de Félix precisamente nos llega en el momento que le dan la noticia a Félix, porque esa noche me tocaba trabajar de 8 de la noche a 8 de la mañana, me tocaba el turno de la madrugada. Nosotros manteníamos la atención en el hospital las 24 horas y esa noche me tocó trabajar de 8 de la noche a 8 de la mañana. En ese momento le dan la noticia a Félix. En ese momento te comento que estaba pasándole un mensaje a mi familia, a mi esposa exactamente, y cuando dan la noticia, terminé el mensaje, le puse besos, y ahí terminé y no hablé más en toda la noche. Prácticamente no hablamos más en toda la noche. Después de saber la muerte de un enfermero como tú. El enfermero también era de mi grupo, Reinaldo Villafranca. Coqui le decíamos. Coqui le decíamos cariñosamente, porque además era el alma de la residencia de nosotros. Yo paso a ver a Coqui a las 5 de la tarde, estaba con fiebre, ese día creo que habían 2 con paludismo, él no era el más afectado, había otro que yo lo vi peor, tenía más fiebre, tenía mucho más dolor de cabeza, y a las 6 de la tarde el que le sigue detrás de mí, que va a verlo, ya lo encontró en mal estado. Recibí la noticia luego al día siguiente de que Coqui había fallecido. Prácticamente estuvimos, yo pienso que calculando, estuvimos un mes en el hotel, prácticamente que nadie salía de la habitación, que nadie hablaba. Fue un momento muy triste la muerte de Reinaldo. Un impacto y el miedo inicial, pero nadie se rajó. Nadie se rajó. Nos sirvió para que todos los días lo mencionáramos, todos los días tomábamos conciencia que más seguro había que estar a la hora de hacer los procedimientos, que más seguro, que más había que cuidarse en la propia residencia. El paludismo prácticamente es una enfermedad que en el año cobra muchas vidas, tanto más que el ébola, porque es mucho más vieja que el ébola. Entonces había que cuidarse. Bueno, ese fue el reto de todos los días y por supuesto que también es el reto que tuvo que enfrentar Ronald Hernández. El tiempo se nos está yendo asombrosamente rápido y porque hay muchas cosas, historias que contar. Pero Ronald estuvo en Liberia, otro de los países que enfrentó el ébola y que de manera pues exitosa ha podido enfrentar esta epidemia. ¿Cómo fue para Ronald esta experiencia allí en Liberia? ¿Cuáles son las cosas que más lo impactaron de todo el trabajo que tuvo que desarrollar junto a otros médicos y enfermeros cubanos? Bueno, la experiencia del trabajo en Liberia fue única. Era mi tercera misión, pero creo que esta me marcó para siempre. Primero llegamos a Liberia y cuando llegamos a la capital, Monrovia, era recorrer una ciudad fantasma. Era algo de película. Usted veía las calles, miraba hacia arriba, miraba hacia abajo y no transitaba un carro, no veías una persona. La mayoría de la población que podía hacerlo, porque estaba bien desde el punto de vista económico, se había ido de Monrovia. Solo quedaron aquellas personas que no podían hacerlo. Un país con un sistema de salud muy deprimido. Tienen un solo hospital en el cual habían fallecido más de 200 trabajadores de allí, entre médicos y enfermeras, y el resto, por supuesto, había abandonado el país, el hospital cerrado. Un pueblo necesitado de verdad de atención médica, pero además un pueblo que con unas secuelas tremendas por una guerra civil que duró casi 10 años. Recorríamos la ciudad cuando íbamos para la unidad de tratamiento y veíamos todavía edificios quemados. Un país que no tiene una termoeléctrica o una hidroeléctrica. Allí hay un apagón total. La corriente solamente es en las urbanizaciones de la clase más alta por grupos electrógenos que se van alternando. Y de veras que nos sorprendió la extrema pobreza de aquel país. Y en medio de esas condiciones tuvieron que enfrentar una emergencia de salud como aquella. Una emergencia de salud que gracias a la colaboración internacional pudieron salir adelante. Y bueno, lo más reconfortante es que fue el primer país que se declaró libre de ébola de las 3 brigadas. La situación se controló, primero que todo, por el esfuerzo mancomunado de todos los que trabajamos allí. Creo que es una nueva manera en la que a partir de ahora el mundo tiene que enfrentar las epidemias o cualquier cosa de catástrofe. Hay que actuar unidos. Esta vez bajo la dirección de la OMS, pero bueno, todos los países, las diferentes ONG actuaron de una manera
que es admirable. Allí compartieron con personas de Estados Unidos, de Europa, de la propia África. Sí, y lo más impactante para nosotros fue dos cosas. Del trato con el personal, con profesionales de la salud de otros lugares. Primero, el trato con un médico norteamericano, el doctor Jacob, que se llevaba con nosotros, fue nuestro tutor de una manera que era un cubano más. Y segundo, la posibilidad de trabajar con médicos de la Unión Africana, graduados incluso en Cuba, que era, lo que recuerdo, uno graduado en Ismaila, de Mali, graduado en Guantánamo, que ese muchacho, bueno, por supuesto, mucho menor que nosotros, pero andaba continuamente detrás de nosotros, y todo era profe, y qué hacemos, y cómo lo hacemos. Era un cubano más allí. Era un cubano más. En medio de esa tremenda labor, Ronald, que fue silenciada por los grandes medios, aunque se habló de manera unánime en el mundo de lo que significaba la presencia cubana allí en África, pero lo que pasó en aquellos días prácticamente no aparecía en los grandes medios de comunicación. Y ustedes, desde las redes sociales, desde Facebook, desde Twitter, pues se convirtieron en los propios informantes de lo que estaba pasando con la Brigada Médica Cubana. En lo particular, contigo, pues desde Cuba Debate, desde otros medios de comunicación establecimos una relación que nos permitió tener de primera mano ese testimonio de lo que estaban haciendo los médicos cubanos en Liberia y en otras partes de África. ¿Cómo se te prendió ese bichito? ¿Cómo dijiste, bueno, voy también a utilizar las redes sociales yo para mostrar qué cosa es lo que estamos haciendo aquí en África? Bueno, el trabajo mío con las redes sociales comenzó en la misión de Venezuela. ¿Estuviste en Venezuela antes? Estuve en Venezuela antes. Me molestaba mucho que se silenciara lo que hacía la Brigada Médica Cubana en Venezuela y lo que hacía el gobierno bolivariano en materia social. Y entonces un día dije, bueno, voy a empezar a escribir. Y empecé a escribir. Aquello tuvo un poquito de resultados y salí de Venezuela, ya tenía más de 2.000 amigos. Cuando llegué a Liberia, dije, voy a seguir haciéndolo. Varias cosas. Primero, informar lo que estaba pasando. Y que me convertí casi en un vínculo, al principio, entre los cooperantes de Liberia y la familia. Y sus familias acá. Logré establecer vínculos, ejemplo, entre un cooperante y la emisora de radio de su pueblo, o de su municipio, de su provincia, y así de un periódico. La gente te pedía ya fotos de los villagaleños, fotos de los guineros. Era así, ¿no? Y uno quería enviarle felicidades a su hija por los 15. Y bueno, ya fuimos haciendo ese vínculo. Ahí están varias de las imágenes de Cuba Debate, de trabajos que tú nos enviaste desde allá, desde Liberia. Lo comencé a hacer, vaya, era un hobby. Recuerdo que con un teléfono pequeñito, todavía no tenía mucha práctica, pero bueno, fue aprendiendo, le fue gustando a la gente y lo seguimos haciendo. ¿Reportero entonces o médico? Médico. Creo que para ser reportero, para ser periodista hay que estudiar mucho. Es una profesión bastante difícil. No aspiraría nunca, ni siquiera que me llamaran ni comunicador. Yo soy médico, si volvieran a ser, fuera nuevamente médico, y aprecio mucho el trabajo de ustedes para sentirme que soy parte de él. ¿Pero seguirás en las redes sociales? Sí, voy a seguir en las redes sociales. ¿Y holguinero o tunero? Holguinero, tunero. No quiero problemas con la tropa de allá. Bueno, la experiencia humana para ti de estos 6 meses. Pasar por una misión de este tipo hace más humano a cualquier persona. Todos los que fuimos allí no cambiamos mucho desde un punto de vista, pero sí nos sentimos más humanos. Ver lo que pasa, que el pueblo es hoy defender esta revolución mucho más de la que la hemos defendido. El que vea lo que pasa ese pueblo dice, esta revolución la defiendo al precio que sea necesario. Bueno, son los testimonios de estos hombres que estuvieron allí en África, representando a la salud cubana, representando el espíritu de esta nación, a ese sentido martiano que tenemos los cubanos también de creer que la patria es humanidad. Ellos son parte de un gran colectivo, algunos con nosotros aquí, otros ya en sus provincias, otros aún en Guinea, pues combatiendo el ébola, y esperamos que cuando regrese ese grupo de Guinea también podamos tener sus testimonios aquí en la patria. No me queda tiempo para más, solo quiero despedirme con la frase martiana que presidía cada una de las actividades de la Brigada Médica en Sierra Leona. Decía José Martí, nada piden los cubanos al mundo sino el conocimiento y respeto de su sacrificio y dan al universo
su sangre. Eso fueron a hacer estos hombres allí a África y han regresado victoriosos a la patria con la misión cumplida y dando una muestra de lo que el humanismo, de lo que la entrega de los seres humanos puede aportarle a nuestra humanidad. Gracias a ustedes por lo que hicieron y por lo que seguirán haciendo. Éxitos también a los que parten en las próximas horas o días hacia Nepal y a todos los médicos y trabajadores de la salud cubana que están dando su ayuda a los diversos pueblos del mundo. Seguimos en combate. Muy buenas noches.